Uno de los temas que vamos a conversar con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Primero, su opinión general sobre cómo se ha llevado este tema del CAE. ¿Fue un autogol del gobierno? Yo no sé si un autogol, porque este es un tema, Mónica, que de ninguna manera iba a ser sencillo la discusión. Al hacernos cargo del CAE, naturalmente hay que ver aspectos históricos, hay que mirar que más de 1 millón de estudiantes en Chile no hubieran podido estudiar en la educación superior fundamentalmente por un tema de costo de la misma, sin este instrumento que se creó en el 2005. Otra cosa es que en el transcurso de los años, en 18 años, no se le hizo mantención, por así decirlo, no se hicieron correcciones, salvo la que hizo Piñera, hay que reconocerlo, en el 2012. Entonces, esta es una discusión que va a traer distintas visiones, por eso no me sorprende las voces que usted han dado cuenta en esta parte de la nota. ¿Y cuál es la del PPD? La del PPD es que nosotros debemos abrirnos a la idea de legislar, abrirnos a la discusión, entendiendo que deben haber algunos principios rectores en todo esto. Un principio de justicia, y por lo tanto pensar en una condonación universal no es viable. No es viable por un segundo principio, que es el principio de responsabilidad fiscal, porque eso significaría 11.000 millones de dólares. Eso significaría en sí misma una sola reforma tributaria, que ni siquiera tenemos un pacto fiscal, mal podríamos tener una reforma tributaria para este propósito. Pero también tenemos que buscar que sea progresiva esta reforma. ¿Qué significa eso? Que aquellos estudiantes con más malos empleos, por así decirlo, con bajas remuneraciones, o también aquellos que han estado con esfuerzo poniéndose al día o que han iniciado un proceso de pago, yo creo que deberían ser considerados en la solución que se encuentre. Por eso creemos que es correcto hablar de solución a un problema que es real, del cual tenemos que hacernos cargo, en el cual va a haber diferencias, y por eso yo no sé cuál fue el sentido de haber anticipado esta discusión. No la adelantamos nosotros, pero es evidente que el PPD va a fijar postura. Pero cuando dice no la adelantamos nosotros, ¿a quién nosotros se refiere? Porque nosotros, ¿no es el nosotros gobierno? No, estoy hablando de los partidos del oficialismo. Había efectivamente una controversia, pero yo entiendo que algunos ministros fueron los primeros en referirse a ese tema. Yo actualmente presido la Comisión de Educación, Mónica, y créeme que no tengo ningún trabajo previo de un proyecto, un anteproyecto, una cosa que el gobierno esté trabajando. Por eso le pregunto, ¿fue un error que el ministro de Hacienda entrara en este tema y lo adelantara, o usted, porque la otra opción es que haya sido porque estábamos cerca de la cuenta pública? Él lo hace respondiendo una pregunta de la prensa, pero usted siempre sabe que se puede responder de distintas maneras una pregunta de la prensa. Entonces, por eso le pregunto si es que esto fue, algunos creen que esto surge y que surge cada vez que estamos cerca de la cuenta pública, y otros sostienen que fue un error. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué surge ahora? Yo creo que, mira, puede haber sido un error, pero como sea, esto va a tomar tiempo de discusión y esto requiere un debate más en profundidad. Ahora, si se trataba de ver la temperatura ambiente para una discusión que va a ser compleja, más cercana a septiembre, por lo que se ha dicho, bueno, sirve un poco para ver cuáles son las posiciones. Esto va a generar divisiones, porque lo hemos dicho con claridad como Partido por la Democracia. Este fue un tema con el cual el Frente Amplio y el Partido Comunista hicieron una fuerte impugnación a la concertación. Y al día de hoy nadie nos ha dicho, ni siquiera el gobierno, el subsecretario, el ministro de Educación, de que había una herramienta mejor para hacerse cargo de esto, porque convengamos que una cosa es el CAE instrumento, pero otra cosa es la realidad de la educación superior en Chile, desregulada, como sigue estando, desde el 81 en adelante, cuando se crea la ley de universidades privadas. Entonces, los estudiantes que van a las universidades tradicionales, a las universidades estatales, tienen el fondo solidario, pero quienes van a las universidades privadas, algunas de ellas, en este millón de estudiantes, no estaban acreditadas. Ahí la situación es distinta. Ahí hay una senador, ¿usted reivindica la creación del CAE? ¿Cree que fue necesario? O sea, yo creo que, mira, yo estoy en Perquenco en este momento, recién estaba con el alcalde de Sepúlveda y un grupo de estudiantes, algunos ya mayores, que terminaron el CAE, y le preguntaba, yo me decía, mira, si de no haber sido por este instrumento, yo no tenía ni una posibilidad de salir de Perquenco para estudiar en la Universidad de la Frontera, en la Autónoma, en la Católica, tengo ninguna posibilidad. Entonces, y también para estudiar en los institutos, en los centros de formación técnica, privados fundamentalmente, porque los estatales son más recientes. Entonces, aquí junto con hacernos cargo de un compromiso del presidente Boric,
que es la condonación, que yo creo que es muy difícil plantearse una condonación universal, pero alguna solución hay que buscar, porque el problema que existe, tenemos que pensar en la política, y esto es lo que ha pensado el PPD, en la política permanente. O sea, Ya, no por eso, pero antes de preguntarle, superior, senador, antes de preguntarle por la solución, quisiera preguntarle, para cerrar bien ese tema, ¿usted reivindica entonces que se haya creado el CAE? ¿Cree que fue una buena idea o fue una buena idea, una idea necesaria pero mal implementada? Me refiero por los intereses, me refiero por la banca, entre otros temas. ¿Lo reivindica o no? Porque, por ejemplo, Jaime, entre otros Sergio Vittar, también histórico del PPD, ex ministro de Educación, dice que el Frente Amplio cayó en su propia trampa y que esta fue una política necesaria. ¿Usted qué dice? ¿Fue o no fue necesaria? O sea, no había ni una posibilidad de haber generado una política de educación superior, de financiamiento de educación superior, mejor que la del CAE en ese momento. Que había que corregirla, que hay que corregirla y hacernos cargo de estos problemas, y sobre todo de una política que dé continuidad. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque todos los días se están matriculando, los jóvenes están terminando cuarto medio y quieren ir a la universidad, a los institutos, necesitan certeza. Si no voy a una universidad que no tiene gratuidad o no tengo los requisitos para la gratuidad, bueno, ¿cuál va a ser mi alternativa para mi proceso académico? Entonces, yo creo que esto es urgente, hay que abordarlo, pero esto va a significar también que van a haber algunas ronchas, esto va a sacar algunas ronchas, eso es inevitable y hay que sincerarlo y tampoco tenemos que tenerle miedo al debate. Usted dice no había ninguna posibilidad de algo mejor en ese momento. Ahora le quiero preguntar, usted dice no hay ni una posibilidad, dice, de condonación total del CAE. ¿Fue un error plantear eso en el programa de gobierno? Y yo creo que las estimaciones que se hicieron al momento de construir el programa de gobierno no solo no estaban alineadas con la realidad que tenemos hoy día, no estaban alineadas tampoco con lo que teníamos en ese momento, porque en ese momento ya estábamos en una situación de pandemia donde había una curva ascendente de la morosidad. La morosidad hoy día llega al 54%, fundamentalmente en mujeres, de los quintiles más bajos. El 12% de los hogares chilenos tienen uno de sus miembros endeudados con el CAE. Es la segunda gran deuda después de las deudas hipotecarias. ¿Cómo no va a ser una prioridad hacernos cargo de buscar una solución a este tema? Ya, usted dice, ¿cómo no va a ser prioridad? Pero usted reconoce que lo que se planteó respecto de una condonación total no estaba alineado con la realidad en el programa. O sea, el programa de gobierno no estaba alineado con la realidad. Yo creo que el programa de gobierno en ese aspecto, ¿no es cierto?, sí, está desalineado con la realidad. Cuando incluso los conceptos que se utilizan, que de la mercantilización, de la educación, del modelo neoliberal, yo no lo comparto. O sea, esta fue una medida progresiva en su momento. El presidente Lago en 2004, cadena nacional, señala ningún estudiante va a quedar sin ir a la educación superior por razones económicas. De eso había que hacerse cargo hace exactamente 2 décadas. Y eso el presidente cumplió gran parte de los compromisos en su momento. Ahora, ustedes apoyaron un programa de gobierno que no estaba alineado con la realidad. También tendrían que hacerse cargo ustedes, ¿o no? Apoyamos un gobierno, por supuesto, que ganó legítimamente en primera vuelta y en segunda vuelta, y lo seguimos respaldando. Pero va a haber temas que probablemente generan más de una opinión, y el gobierno lo sabe, y todos los partidos saben que este es un tema discutible, y por esa razón puede ser un error, o había que anticipar un poco esta discusión para ver las condiciones que hay, pero evidentemente es una discusión que no tenemos que eludir, y por eso que es bueno saber por lo menos que en septiembre va a ingresar un proyecto para hacerse cargo de este tema que es central. Claro, pero me refiero que ustedes apoyaron, o sea, sabían cuando se cambia el programa de primera vuelta para el de segunda vuelta y se presenta después el programa lo decía súper claro, y ustedes estuvieron de acuerdo con apoyar ese proyecto político que tenía un programa que usted dice que en este punto no estaba alineado con la realidad. O sea, hay una responsabilidad, me imagino, también de ustedes. Hay una responsabilidad, por cierto, pero cuando tú adscribes a un gobierno, apoyas una propuesta programática, tampoco es que tú puedas avalar y estar de acuerdo al 100%. Lo quiero llevar a otras cosas, pero antes solamente, se paga contingente al ingreso, porque con la reforma que se hizo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se puso contingente al ingreso, igual que el Fondo Solidario, con la misma tasa de interés del Fondo Solidario. Después de 20 años, eso sí, en el caso del Fondo Solidario son 12, se extingue la deuda.
¿qué cree usted que se puede cambiar? Para que pasemos a otros temas rápidamente. Por ejemplo, ¿usted cree que hay que sacar a la banca? ¿Hay que sacar a la banca del sistema de financiamiento educacional o no? Sin lugar a dudas hay que sacar a la banca, yo creo que en eso hay un consenso bastante amplio. Yo creo que lo que se puede avanzar es la cantidad de años. Si no va a haber una condonación universal, por lo menos saber un poco lo que planteaba el proyecto de Piñera que no ha aprobado, que era el sistema de financiamiento solidario, y que se hacía cargo de esto. Por eso yo creo que esta propuesta finalmente, la que surja de esto, dado que los últimos dos gobiernos han intentado resolver el tema, tal vez no del endeudamiento, que ojo, el presidente Piñera también hablaba de condonación después de los 15 años. Probablemente vamos a tener que ponernos una condonación en un plazo más corto y no va a ser universal, desde luego. ¿A usted le han adelantado algo de cómo viene? No, nada. No, todavía falta para septiembre, no, nada. Ya. La cuenta pública, quiero preguntarle, ¿qué espera usted de esta cuenta pública? ¿Dónde debiera centrarse el presidente Boric? ¿Para dónde va este gobierno, según usted, y para dónde debiera ir? Bueno, hay que mirar el calendario, y el calendario nos muestra que ya quedan bastante menos de 2 años, y el gobierno en menos de 2 años nos ha sacado reformas importantes. El pacto fiscal está pendiente, el sistema de pensiones está pendiente, este es un tema relevante, por eso que hay que ponerlo en discusión, sistema nacional de cuidado. Nos tomó mucho tiempo resolver, por distintas responsabilidades, no digo solo el Ejecutivo, también nuestra en el Congreso, la ley corta ISAPRE. Bueno, ¿y cuándo nos hacemos cargo de la ley larga ISAPRE? De los abusos que todos los días cometen aseguradores privados. Entonces, yo esperaría una cuenta que no comprenda tantos temas, sino más bien que se enfoque en cómo viabilizamos estos temas que aún están pendientes en términos de reformas que objetivamente son necesarias para el país. Y seguridad, por supuesto, pero ¿cuál va a ser el legado de este gobierno, digo, por el ritmo que lleva? ¿Usted cree que va a haber alguna gran reforma? Yo veo que es difícil. Imagínate si se está pensando que CAE, recién la discusión empezaría en el mes de septiembre. Difícilmente eso va a estar en condiciones de ser despachado por ambas cámaras cuando ya va a quedar solo 1 año y medio de gobierno, si tú tienes otras reformas igualmente significativas en curso. Entonces yo creo que este es un gobierno que ha gestionado bien algunos temas. En seguridad, por ejemplo, se han hecho muchísimas cosas, no solo desde el punto de vista legislativo, sino también de la gestión pública, de la inversión en recursos, en las policías. Todavía nos falta por avanzar más en el trabajo con la policía. O sea, no todo tampoco va a ser legislativo. Probablemente finalmente no va a ser un gobierno de tantas reformas, no va a ser un gobierno tan transformador como originalmente se planteó. No va a ser un gobierno tan transformador como originalmente se planteó. ¿Va a ser un gobierno socialdemócrata al final? Yo no sé si un gobierno socialdemócrata, un gobierno sí que le correspondió enfrentar un periodo difícil, post pandemia, post estallido social, con economía a la baja, que finalmente hoy día está creciendo. Convengamos que hoy día todas las señales económicas son alentadoras, y por supuesto eso es una prioridad a la cual tenemos que hacernos cargo, como también el tema seguridad, que es una prioridad afortunadamente asumida por todos, aunque de vez en cuando cada uno trata de llevar agua a su molino, lo cual es un problema al aprovecharse políticamente los temas de seguridad. Se cumplen, de hecho, si no estoy mal, senador, se cumplen 10 años de esa frase que usted dijo que generó hartas ronchas. Hablando de ronchas, digo, ya que usted nombraba la palabra, que es la retroexcavadora. Después usted guardó la retroexcavadora, fue presidente del Senado, no sé dónde quedó la retroexcavadora, pero usted, no sé si hace alguna autocrítica por esa retroexcavadora hoy día, cuando lo mira ya una década de esa retroexcavadora y siendo parte de un gobierno que en muchas cosas también, no sé si le pondrían la refundadora, porque ya no era la retroexcavadora, usted ya había usado esa figura. ¿Usted tiene de alguna manera alguna empatía, se hace alguna autocrítica, conecta en algún punto con lo que fue en algún momento el espíritu inicial también de este gobierno? Mira, imagínate si uno tuviera que repetirse las metáforas, chuta, que quedaría para la poesía. No, yo creo que mira, más que defenderla es explicar en el contexto que se dio. Y se refería justamente a los temas educacionales que aún están pendientes. Si este gobierno lograra todo lo que se ha planteado en materia de educación superior, igual van a quedar tareas pendientes. Si este gobierno lograra avanzar en la nueva educación pública, como yo creo que veo a Micho tanto muy jugado en eso, creo que igual van a quedar materias pendientes. Entonces, yo me refería simplemente en educación. Los cambios en educación no se ven en el corto plazo y, por lo tanto, hay que empezarlo. Por eso yo no dilataría mucho más estas discusiones que son indispensables.
Quiero preguntarle cómo ve las municipales y si en ese contexto que se han dado discusiones, a veces discusiones ásperas, incluso algunos desde el Partido Radical han llegado a decir que el socialismo democrático no existe. Yo quiero preguntarle si existe el socialismo democrático realmente y si este matrimonio con el Frente Amplio y el Partido Comunista, antes llamado Apruebo Dignidad, ¿usted lo ve como proyectable en el tiempo o lo ve como un yogur en el sentido que tenga fecha de vencimiento? Perdóneme Es que lo yo creo que concreta de la metáfora. sí, sí, no está perfecto. Me gustan las metáforas. Es que la prueba de fuego va a ser justamente en esta elección municipal, porque una cosa es el logro que se alcanzó en materia de un acuerdo bueno para el oficialismo en materia municipal, pero otra cosa va a ser si finalmente van a haber apoyos cruzados, es decir, si el Partido Comunista, el Frente Amplio, va a apoyar a los candidatos del PPD, o el PPD y el Partido Socialista van a apoyar a los candidatos del Frente Amplio. Eso está por verse. Yo espero que eso se dé. Y esto es un tema nuestro, de responsabilidad de los partidos. Entonces, en ese sentido, desde luego, el socialismo democrático tiene que dar el ejemplo, tiene una responsabilidad. Ahora, el socialismo democrático no es la suma de partidos. ¿Ya? El socialismo democrático es una cultura, es como la idea de la socialdemocracia o como la idea del liberalismo o como otras doctrinas, el humanismo cristiano, son ideas que están ahí, que a lo mejor en algún momento han estado más de capa caída porque los partidos probablemente no han hecho lo suyo, han estado peleando. Hoy día nosotros con el Partido Socialista tenemos una unidad más estratégica, entendiendo los desafíos no solo electorales que se nos vienen por delante, y sabemos que cuando el socialismo democrático no está activo, a veces somos desplazados. ¿Tiene alguna duda de que el Frente Amplio y el Partido Comunista apoye a sus candidatos? No, pero yo creo que la mejor manera de mostrar la unidad que en lo formal existe, de respaldo, y existe, y lo puedo constatar, yo respaldo al gobierno del presidente Boric, que en lo formal existe, eso se traduzca en que sus partidos, sus coaliciones, al primer momento de mostrar, ¿no es cierto?, la unidad, que es cuando vamos a llegar a un solo candidato después de la primaria que nos pendiente, bueno, todos nos cuadremos detrás de ese candidato. Yo creo que ese es un momento para ver cuál es la proyección real que tienen estas dos coaliciones, le hace el socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio, ¿no es cierto?, el Partido Comunista por otro. Quiero cerrar preguntándole cómo ve también a la oposición frente a la misma disyuntiva de la elección municipal en un ambiente que ha estado bien crispado, entre otras cosas, por los epítetos de José Antonio Kast, pero eso tiene que ver en la relación con el gobierno. Yo le pregunto cómo ve la interna de la oposición. Bueno, primero, la cumbre de las ultraderechas en Madrid el fin de semana fue una vergüenza. Una vergüenza para Chile, porque todos salieron ahí con un lenguaje de verdad demasiado agresivo. O sea, ¿qué se puede construir con ese tipo de frases? Me refiero a las de Milei, a las de Kast, a la de Abascal en Madrid. Yo creo que hay que mirar eso. O sea, ahí no está la alternativa. Pero tampoco vemos un Chile Vamos más ordenado en la oposición. Al revés. Hoy día vemos que las nuevas derechas, son básicamente los sectores que originalmente pertenecieron a la centroizquierda y hoy día cruzaron la frontera y están más bien en la derecha, están empezando juntos a republicanos, a Chile Vamos, a ponerse de acuerdo para lograr mayor unidad. Yo creo que hoy día hay un déficit de unidad porque la tendencia es la proliferación, la fragmentación del multipartidismo. Entonces, por eso te digo, la prueba de fuego va a ser la unidad, no solo a nosotros como sectores del oficialismo, sino también va a ser para la oposición. Y yo no veo ningún sentido de unidad hoy día en la oposición, todo lo contrario. Le ha tomado mucho tiempo, estamos a 5 meses, a 2 meses que se inscriben las candidaturas y a 5 meses de elección y vemos todavía muchas recriminaciones de lado y lado. Sí, pero tienen dos candidatos presidenciales bastante potentes y a la mejor posicionada, que es la alcaldesa Evelyn Matei, por lo menos hasta ahora. Yo sé que la carrera es larga. Bueno, a esta hora, justamente hace 4 años atrás, Lavín todavía estaba con posibilidades. O sea, ¿usted cree Entonces, que puede... todavía queda mucho tiempo. ¿Usted cree usted ve triunfalismo en Chile Vamos? No. Sí, desde luego, hay triunfalismo y tal vez a veces en las filas nuestras hay pesimismo. Yo siento que todavía queda mucho, por eso es importante que el gobierno también despliegue su agenda. Yo veo con dificultad que las transformaciones se van a ocurrir, lo reitero, pero creo que pero es un gobierno que no solo puede hacer transformaciones, es un gobierno que también puede administrar mejor y puede gestionar mejor muchos frentes. Ya, pero ¿usted cree entonces que puede haber un desgaste en este tiempo de la figura de Evelyn Matei como le ocurrió a Joaquín Lavín? Yo no apostaría a un desgaste, apostaría, ¿no es cierto?, a que figuras nuestras se levanten
a que logremos avanzar en cuestiones concretas, sean transformaciones, sean de la gestión pública, sean ministerios sectoriales que a veces están un poco lentos y donde hay que mirar, bueno, eso le corresponde al presidente evaluar lo que allí ocurre, pero uno ve a veces un deterioro también en la gestión pública, la modernización del Estado es un tema fundamental. ¿Y qué ¿Ve mejor algún momento nombre en el que gobierno? municipal? ¿Cómo? ¿Ve algún nombre en el gobierno con especial posibilidad? O sea, yo hoy día veo varios ministros y ministras con buena evaluación, pero los veo todavía muy volcados y orientados en sus tareas, en su quehacer. Y proyectar de ahí una candidatura presidencial ante las municipales me parece a mí que sería un total despropósito. Cierro preguntándole por algo que se ha hablado, se ha rumoreado, no hay ninguna confirmación, hay alguna posibilidad. Entiendo que usted está en la Araucanía, ¿cierto, senador? Sí, estoy en Perquenco, justamente. Perquenco. Aprovecho de preguntarle entonces justamente porque se ha hablado de la posibilidad de que se fuera de la subsecretaría Manuel Monsalve, y algunos dicen que es para una eventual candidatura al Senado y otros agregan que podría ser en la Araucanía. Bueno, las normas dicen que tienen que irse máximo en noviembre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo tengo una buena opinión del subsecretario Monsalve, creo que él ha hecho un tremendo esfuerzo en los temas de seguridad, pero creo que la Araucanía debiera privilegiar, todos los partidos en general, candidatos de la región. Yo creo que la experiencia mal usada por la derecha, por largos años, de traer candidatos de afuera, no ha tenido un impacto, no ha significado, y eso uno lo conversa también con los partidos de la oposición. Yo creo que hay una mirada transversal de los candidatos al Senado y al Congreso en general, debieran ser fieles representantes de esta región de la Araucanía. Ya, entonces usted dice que es mejor que se quede de subsecretario del Interior o que busque otra zona. No soy yo quien decide eso, pero es una opinión. ¿Pero él no fue diputado por la zona? Sí, por la vecina región del Biobío. Ah, por la región del Biobío, es cierto, no por la Araucanía. Ya, o sea, lo está invitando a irse a la del Biobío. No, el país es grande, largo y hay muchas regiones en competencia. Pero ya, pero no, no le abrió la puerta. No le abrió la puerta muy ancha a la Araucanía al subsecretario Monsalve. Digo, eventualmente, y no he hablado con él, él no ha dicho nada, pero yo le estoy preguntando por lo que se dice. La centroizquierda va a tener liderazgo también en esta región, con muchas posibilidades, no hay ninguna duda. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Con mucho gusto, Mónica. Buenas noches.